tenemos el gran desafío de avanzar en nuestro estudio de la carta a los Efesios, que sin ser mi anhelo otro que comunicar la palabra del Señor, en la medida que uno avanza en la enseñanza, es notorio que a veces algunos quedan como medio, diciéndolo en buen chileno, colgados con algunos temas. Es como que uno lo da como que cualquier persona que asiste a la congregación debiera de conocer algunos conceptos. Y yo quiero decir que en ese sentido me doy cuenta lo necesario que es el volver a revisar algunos conceptos que sin duda en lo personal de ninguna manera nos hacen daño, al contrario, nos ayudan para la comprensión de las verdades que Dios nos ha revelado y nos permite a nosotros disfrutar. Qué glorioso es leer en la palabra del Señor que bienaventurado es aquel varón a quien Jehová no culpa de pecado. Y no ver la expresión de bienaventuranza en medio de la congregación de algo tan especial como es que el Dios, creador de todo lo que existe, santo, justo, pueda perdonar al hombre pecador. Es algo que a la iglesia y a cada uno de nosotros debiera de hacernos reflexionar y a la vez expresar la alabanza debida a su nombre, tal como dice en el libro de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición que nosotros tenemos, la tenemos en la persona de Cristo, en la persona de nuestro Señor y Salvador. Y como les decía, cuán necesario es que cada uno de nosotros que nos denominamos cristianos, que para nosotros es una honra, porque así lo creo que debiese ser, el que nosotros sintamos la honra, la tremenda bendición que significa declararnos e identificarnos, no porque nosotros nos queramos identificar nomás, sino porque, como vemos en la palabra del Señor, Dios ha escogido en medio de la humanidad a hombres y mujeres dentro de los cuales nos ha hecho sus hijos, y estos son constituidos en discípulos del Señor, y por lo tanto nos podemos denominar cristianos, nuevas criaturas, hijos de Dios, adoptados por nuestro Padre por la obra de Jesucristo. Si esto a nosotros aún no nos está produciendo el gozo que realmente debiera de producirnos, es importante y es necesario reflexionar en la palabra. Y bueno, esa es mi tarea, ¿no? El poder tratar de que sea comprensible la palabra del Señor, y en medio de esta comprensión nosotros podamos pedirle, yo simplemente transmito, pero pedirle a Dios nuestro Padre que su Espíritu nos pueda guiar, iluminar, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver su verdad y esta verdad nos transforme. ¿Oramos? Padre, tal como expresaba en esta hora, recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza a tu nombre, porque reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, soberano, santo, justo. La sabiduría
tuya es eterna. Tu bien, tu bondad, tu misericordia, aún tu ira, Señor, son a la verdad atributos que aún falta en nuestra mente poder entender y comprender a magnitud. Pero te has revelado a nuestra vida para conocerte. Y en la medida que te vamos conociendo, Señor, permítenos expresar alabanza a tu nombre. Permítenos en esta hora declararte el gozo que significa para nosotros tener esperanza. Tener esperanza por la obra de Cristo en la cruz. Y por saber que hoy, por medio de Él, nuestra vida es bendecida de una manera sin igual, que nos permite disfrutar del bien, de la misericordia, todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? Dijo el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo podemos hoy, Señor, entender y lo podemos hoy disfrutar. Yo anhelo que tu pueblo hoy, por medio de tu palabra, pueda ver el bien y la misericordia que sigue a cada uno de tus hijos mientras en tu redil estamos, porque nos has hecho parte de esta familia sin ser merecedores. Y esto, Señor, añade a la alabanza mayor expresión de gratitud, porque sabiendo que no somos merecedores, tú nos has hecho partícipes de tan grande don. Gracias, Dios, que nuestro corazón sea no solamente impactado en nuestras emociones, sino que nuestra mente sea alumbrada por tu palabra y esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas para tu gloria. Háblanos y honrado seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 1. Yo le voy a invitar que si a usted le cuesta entender ciertas cosas, pídale al Señor. Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda entender aquello que es vital. Vital es fundamental, es necesario para nuestras vidas. ¿Ya? Quiero comenzar. La semana pasada me fui un poco decepcionado, quiero manifestarle, a propósito de la reflexión que acabo de hacer. En virtud de que a veces veo a personas con un signo de interrogación tan grande respecto a algunas cosas que me preocupa. Y ese signo de interrogación que ustedes a veces expresan como parte del liderazgo de la congregación me preocupa en virtud de que la iglesia debe estar clara y consciente de por qué es iglesia. Usted no es iglesia porque participa cada domingo. No es iglesia porque usted entrega ofrenda y diezmo. Usted no es iglesia porque alguna vez fue bautizado por algún ministro del evangelio. Usted no es iglesia por eso. La iglesia es producto de una intervención de Dios en nuestras vidas. No es por otra cosa. Es Dios viniendo a nuestra vida en algún momento de nuestros años y haciendo una obra transformadora. Hermanos, transformadora, en donde nos pasó algo increíble para las personas externas a nuestra comunidad de fe. Nos cambiaron. Hubo un nuevo nacimiento. Hubo una transformación de corazón. Hubo una transformación de nuestra mente, de nuestros deseos. Hubo una transformación. Y esa transformación, amados, comenzó por una obra completa, exclusiva, de iniciativa de Dios para
con nosotros. Yo sé que hay muchos aquí que están en el libro de registros de alguna iglesia quizá, ¿o no? Están allí y dice, en mi caso, no me recuerdo el día de mi bautismo, parece que fue el día de los enamorados, pero Jaime Alejandro Carrasco Castillo, el número de mi cédula de identidad, ¿cierto? Bautizado por el pastor tanto, que en mi caso fue el pastor Mario López Mancilla, y por lo tanto ese día me invitaron a participar de la Cena del Señor porque ya era un miembro en plena comunión de la comunidad Iglesia Bautista Nacimiento. ¿Ustedes creen que de ahí en adelante fui el alma más buena de este mundo? Yo creo, amados hermanos, y quiero confesarlo, que mi conversión se produjo años más tarde de ese momento. Y es impactante a veces darnos cuenta de que hay elementos en nuestra vida que no necesariamente señalan el tiempo de Dios. Y quiero hacerle reflexionar en eso. Hacerle reflexionar si en algún momento cuando está en nuestra imagen, cuando nosotros levantamos la mano, ese fue el día que yo me convertí. Por eso entro a la palabra, para que estos signos de interrogación que veo en las caras de algunos, el Señor de alguna manera por medio de la verdad de su palabra los haga desaparecer y tengamos a hombres y a mujeres con convicción. De tal manera que si nosotros o cualquiera le pregunta si Cristo viene hoy día, ¿te vas con Él? No haya ni un segundo de duda, ni comience uno a pensar y a reflexionar si es que hoy día, ¿qué es lo que hice? ¿Me comporté bien? ¿No me comporté bien? ¿Me he ganado o no me he ganado el cielo? Porque hay algunos que todavía creen que se están ganando el cielo. Y no parte de ese análisis sea Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y Él pagó por todos mis pecados. Si Cristo vuelve hoy, yo me voy con Él, porque yo le pertenezco. Si ese último concepto no está dentro de nuestro análisis y lo único que tenemos para abogar es decir, yo estoy en el libro de registro de alguna congregación, yo quiero decirle, amado hermano, estamos aún con una necesidad inmensa de que Dios intervenga por su Espíritu y convierta nuestra vida, porque eso es lo que anhelo. Les quiero contar una anécdota. Abriendo la reja, dije, ovejas, ovejas, vengan. Grité allá a la entrada. Y mi hermano Alejandro dice, tiene que llamarlas por su nombre. Y aquí vino una pregunta para mí. ¿Cuál es el nombre de las ovejas? ¿Cuál es el nombre de las cabras que asisten a esta comunidad de fe? Y antes que conocerlo yo, es necesario para mí que usted lo conozca, que usted sepa que es oveja, que usted sepa que le pertenece a Cristo y que si hay alguna duda de esa pertenencia de Cristo, Dios por su gracia lo guía al arrepentimiento y tenga misericordia. Ese es mi anhelo. Y sépalo. ¿Por qué nosotros nos esforzamos a entregarles las verdades de la palabra de Dios? Es con el único propósito que usted, que asiste a esta comunidad, pueda realmente decir, como dice la palabra, llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombre que con astucia emplean algunas artimañas para engañarlos. Dios me libre de ser uno de ellos y al contrario, nos guía a la verdad. Digo esto, hermanos,
para que su corazón, para que su mente pueda estar impactada por la palabra y podamos realmente, yo anhelo que usted en algún momento pueda decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¡Qué bendición! Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para los que creen que el cielo se gana y la salvación se gana, no fue Dios que envió de la manera en la cual nosotros nos íbamos a comportar. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún se hicieron inútiles. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos, y aquí hay una particularidad, hay una evidencia. Amados hermanos, yo no puedo denominarme cristiano y necesariamente gustar y gozarme en el pecado, porque la palabra de Dios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. Perdón, estoy en las Américas. Déjenme ir a la... Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. Dios nos predestinó, fue Dios quien vio la manera en la cual nosotros Dios nos predestinó, vio de antemano las cosas. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Y aquí hay la causa por la cual uno puede ser adoptado. Y la causa es, el medio que Dios usó es, ¿cómo dice ahí en su Biblia? ¿Está siguiendo conmigo versículo 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Yo no sé si a algunos les causó cierta impresión ver una cruz allí adelante. No sé si les trajo la imagen de una iglesia no evangélica, sino de una iglesia de otro corte. Y puede ser, y ayer lo analizábamos con algunas personas que compartíamos en la noche, creyentes por lo demás. ¿A cuántos quizás le habrá impactado? Pero la semana pasada justamente les decía que la cruz es el altar donde el Cordero de Dios dio su vida, donde despojó a los principados y a las potestades, quitó el acta de decreto que había en nuestra contra. Allí los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No es nuestro amuleto, no es el símbolo, amado hermano, en el cual nosotros podemos acudir simplemente como aquel lugar de refugio. Es el lugar de transformación de nuestra vida y donde la ira de Dios se manifestó sobre el Cordero que Él mismo puso en propiciación por nuestros pecados. La cruz del Calvario, amados hermanos, para nosotros hoy día puede ser una visión bella, glamorosa, pero la cruz del Calvario fue el lugar del altar donde había sangre derramada, sustituyendo nuestra vida. Por eso fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amado hermano, sin Jesucristo nuestra vida está perdida. Si tú crees y yo creo en algún momento que puedo presentarme delante de Dios solamente por mí mismo, estamos equivocados. Jesús fue el único que recibió del Padre palabras como la siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace. ¿Usted cree que el Padre nos miraría a nosotros y diría eso?
iluso de mí, en un momento pensé que Dios podía decir eso. Y en la medida que uno ve la palabra, lo único que puede contemplar es que si no es por Cristo, nuestra vida no podría tener el bien que hoy día goza. Glorias sean dadas a nuestro Señor y Salvador. Según el puro afecto de su voluntad, no hay una intervención de el hombre en esto. Y qué bello es saber de que la tremenda obra de Dios para con nosotros no es por causa ni a causa de que nosotros hayamos hecho algo. Aquí manifiesta el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. Si yo quiero entrar, amado hermano, delante de la presencia de Dios solo y simplemente con mis actos de justicia y creyendo que yo soy merecedor del cielo, vuelvo atrás, no le conocemos. ¿Ok? La palabra es clara que dice que nos hizo aceptos delante de Dios en el amado. Cada creyente no es acepto porque es hijo de, ¿ok? A veces había mitos. Uno de los mitos es que si el pastor tanto me bautizaba, yo tenía la unción de, y por lo tanto estoy asegurado, ¿o no? La única manera de ser aceptados delante de Dios en virtud de la condición de pecado del hombre es por medio de la obra sustitutiva de Jesucristo. Y ahora llegamos al texto, perdónenme que de repente ande tan rápido, pero quiero llegar a algo que quizás lo pueda leer hoy, pero quiero leer el texto del 7 al 12 para retomar algo que me inquietó y quiero poder hoy día expresar. ¿En quién? En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su buen placer, su contentamiento, su satisfacción, según su satisfacción, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito, con el objetivo claro, para llegar a ser para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto justamente lo hace en referencia de los judíos. Permítanme hacer un repaso y quizás leer notas que ayer tomé para de alguna manera nuevamente ver por qué estamos estudiando el libro de Efesios. Charles Ryrie, que es un teólogo, él dice que el propósito eterno de Dios fue el establecer y completar su cuerpo. El propósito eterno de Dios fue establecer y completar su cuerpo, lo cual es la iglesia de Cristo.
Y a algunos les parecerá un poco más cercano. Samuel Pérez Millo, en el comentario al texto griego del Nuevo Testamento en su carta a los Efesios, dice que el propósito eterno de Dios es la formación de un cuerpo en Cristo y con ello el establecimiento de una familia espiritual de hijos suyos. A algunos les parecerá más familiar esa definición. Es decir, una familia espiritual de hijos de Dios por la formación de su iglesia. Y que la iglesia conforma a cada uno de aquellos hijos que pertenecemos a la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? Pertenecer a la familia de Dios. ¿Usted sabe por qué nos decimos hermanos, no? Porque pertenecemos a una familia. Nosotros no nos decimos hermanos porque hayamos nacido del mismo papá. Nosotros nos decimos hermanos porque pertenecemos a la misma familia. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo a mi hermana no le digo hermana Gabriela. Yo le digo Gabriela y Gaby, y tengo otras cosas más cercanas, obviamente. A mi hermano yo le digo Nano, Ricardo, y nos tratamos como más familiares. Nosotros de alguna manera en medio de la comunidad que Dios va formando, esta formalidad de denominarnos hermanos a veces nos aleja un poco del sentido que tiene esto de que somos más cercanos de lo que realmente creemos. La carta a los Efesios lo que quiere mostrarnos es que Dios ideó un plan, amados hermanos, de formar una familia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, y en donde está constituida de hombres y mujeres que son adoptados como hijos suyos. Y por lo tanto nosotros tenemos que ver cómo nos constituimos como hijos suyos. Y esto es lo que tenemos que ver porque lo vamos a ver a través de la carta a los Efesios. Y la pregunta es, ¿cómo nos constituimos en hijos de Dios? ¿Cómo Dios nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Sabe de qué nos salvó Dios o no? Son preguntas que uno ve y aquí hay alguien. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que pueda levantar su mano que frente a esta pregunta que yo acabo de hacer, ¿de qué nos salvó Dios?, tenga alguna duda? ¿O no sepa de qué nos salvó Dios? ¿Hay alguien que no sepa, que levante su mano? Y yo lo quiero saber, amado hermano, no para juzgarlo, sino para esforzarme en enseñar. ¿De qué nos salvó Dios? ¿Hay alguien que no sepa de qué nos salvó Dios? La manera en la cual comienza el apóstol Pablo, está bien que no lo quiera denominar, yo no lo quiero exponer, es mostrando la manera en la cual va Dios conformando su pueblo. Y una de las cosas que nosotros vemos en la primera parte, cómo Dios comienza a conformar este pueblo. Y lo primero que comienza Él a hablar es que nos bendijo con toda bendición. Al creyente Dios lo bendijo con toda bendición. Y esta bendición está completa y absolutamente relacionada con la persona de Cristo. Nos bendijo con toda bendición. Y ojo, dice espiritual. Y lo decíamos la semana pasada, su auto no es una bendición que usted puede decir, yo soy un bendecido de Dios, porque si no le expresaba, todos tendríamos que tener camiones, ¿verdad? Porque mientras más grande la bendición, más soy bendecido por Dios. Pero aquí está hablando de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es quien nos posiciona delante de Dios, haciendo nuestra vida una vida que adquiere una bendición que no tenía. Y aquí tengo una de las preguntas. ¿De qué salva al hombre Dios? Nosotros tenemos una campaña programada para fin de mes. La pregunta es, ¿sabemos qué vamos a ir a predicar y por qué vamos a ir a predicar? ¿De qué salva al hombre Dios? Porque lo salva, ¿o no?
lo rescata de ahí, eso quiere decir de que estaba en una posición disminuida, estaba en una posición de pecado, como dice aquí nuestra hermana Elsa. De pecado. ¿De qué nos salva Dios? Es importante, porque usted yo creo que ha oído lo siguiente: si Dios me sana a mi hijo, yo me convierto, yo sirvo al Señor. ¿Ha tenido la conoce por ahí? Hagamos un trueque, Dios. Tú salvas a mi hijo y yo me entrego a ti. Qué trueque tan justo, ¿no? Qué absurdo. Qué absurdo. La palabra de Dios aquí nos habla efectivamente de que el hombre natural se encuentra en una condición de pecado. Hermano, el hombre natural, nosotros vamos a ir allá a la comunidad Julio Emelman, o René Emelman, ¿cómo se llama? Villa Nacimiento. Y vamos a ir a esa comunidad a decirle a algunas personas que no conocen a Dios algo particular, una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Porque por eso nosotros somos bienaventurados, porque se nos dio una buena noticia. ¿Y de qué es necesario que el hombre sepa? Y que aún en la comunidad de fe IBN Nacimiento sepa de qué nos salvó Dios. Bueno, el hombre natural está en una condición de pecado, esclavo del pecado, esclavo del pecado. La semana pasada veíamos esto: una persona que anhela pecar, que desea pecar, que se deleita en el pecado, que lo único que a él le encanta es poder pecar y pecar y pecar y pecar. Y pecar justamente como, ¿se recuerdan la figura que hice la semana pasada? No ando con lo mismo de la semana pasada. Pero el pecado es errar al blanco. Y errar al blanco no significa específicamente de que yo no alcanzo porque no solamente no tengo la capacidad, sino porque no quiero dar en la justa regla de Dios. No puedo. El hombre natural se encuentra incapaz de poder hacer esto. El hombre no quiere. ¿O sí quiere? De ninguna manera. Cada cual se apartó por su camino, dice en el libro de Isaías. Nosotros vemos, amados hermanos, que el hombre en natural sirve voluntariamente al placer vano de satisfacerse plenamente. La descripción de las escrituras de la condición del hombre se remonta a Edén. ¿Se recuerdan ustedes o no? Cuando hablamos de Edén, estamos hablando particularmente de dos protagonistas allí en donde está Dios y el hombre. Y particularmente Dios le establece al hombre ciertas condiciones. Y en Edén nosotros vemos la consecuencia de la desobediencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo esto? ¿El hombre desobedeció? ¿A qué desobedeció? ¿A qué desobedeció? A una orden, a una instrucción de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal que está ahí en medio, no podrás comer, porque el día que de él comieres, ¿qué dice la palabra? Ciertamente morirás. Qué declaración, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios veraz en la medida en la cual el hombre se acercara a ese árbol, obviamente no iba a morir. Si incluso la mujer tocaba el árbol, el hombre tocaba el árbol, el hombre no iba a morir. La única limitación que Dios había puesto es que si comía de aquel árbol, el hombre iba a morir. ¿Y qué es lo que hizo Satanás, el diablo, por medio de la serpiente? Engañó. Cuidado con el engaño. ¿Usted sabe lo que es el engaño? Creer que algo es verdad no siéndolo. Creer que algo es verdad no siéndolo. Eso es engaño. Uno está
pensando y consciente que esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Y no lo es. Eso es engaño. Satanás hizo creer a la mujer que no morirás. Sabe Dios que el día que tú comas de este árbol serás igual a Él. ¡Wow! Y engañó a la mujer y el hombre también comió de ese fruto. ¿Y qué es lo que hizo entonces? Desobedeció a Dios. Y como consecuencia de esa desobediencia, dice inmediatamente que fueron abiertos sus ojos y vieron la condición en la cual estaban y sintieron vergüenza y se escaparon del ojo de Dios y dijeron, Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, oímos tu voz y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Qué? Y se rompió allí, amado hermano, un tiempo de comunión que el hombre tenía con Dios, porque vemos en el principio cómo Dios podía comunicarse con el hombre y podía tener una comunión, y allí se rompe porque muerte, óigalo bien, muerte en la Escritura, cuando Dios le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Ayer estuve nuevamente en un funeral a propósito. La muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual, ¿verdad? El hombre está muerto y el pecado hizo entrar la muerte a la humanidad. Y el hombre va a morir, hermanos. Cada uno de nosotros, si el Señor no viene antes, vamos a ir al dormitorio. Eso significa cementerio, ¿no? ¿Sabía usted eso? Cementerio significa dormitorio. Medio frío el dormitorio, digo, la hermana le dio frío. Porque era el lugar, según los cristianos, donde iban a dormir todos aquellos que esperaban la resurrección. Ahora todos se van a levantar, algunos para muerte eterna y otros para vida eterna. Pero la muerte vino y entró. Y amados hermanos, la palabra de Dios nos muestra a través de los siglos de que hombres y hombres han muerto, y usted y yo hemos participado de funerales tristes en este tiempo. Ayer nuevamente estuve acompañando con mi esposa, nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Patricia, ahí a nuestra hermana Irene. Y la muerte está allí, presente. Alguien dijo, no murió ese día. No, es que se separó inmediatamente de Dios, huyó el hombre. El hombre huyó. Ya no le interesaba estar con Dios. Y qué interesante, amados, ver cómo en adelante el hombre lo único que hace es poder ir hacia el mal. La muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. Y la muerte física es la separación del ser espiritual del hombre y su cuerpo. Esta condición se extendió a todos los hombres, esta es condición de pecado. Usted sabe que la guaguita más bella, hoy día anda la Emilia por aquí, es la menor, ¿o no? ¿Sí? Bueno, allá tenemos a una mamita esperando. Hay una guaguita en el vientre. Usted sabe que hay vida en el vientre, ¿verdad? Y allí hay una guaguita. Y todo ser en esta tierra fue alcanzado por esa naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerda usted de lo que dice el Salmo 51? Yo espero que el Señor
que usted pueda considerar como bello, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa se transfiere a todos los hombres. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y la muerte también entró por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que la virtud de algunos de nosotros tan buenos que de repente nos creemos, ¿cierto? Y yo merezco el cielo hoy, si esta persona lo único que le falta es poder creer porque es tan bueno, se ganó el cielo. No, hermanos, todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Iba a leer Salmo 51 en donde dice, no, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Y esto no tiene nada que ver, amados hermanos, con que las relaciones íntimas, lícitas, dentro del matrimonio, son un don de Dios para el matrimonio. ¿Entendieron eso? Las relaciones íntimas son un don de Dios para el matrimonio. Cuidado, porque algunos en otras congregaciones señalan justamente las relaciones íntimas como una cuestión completa y absolutamente pecaminosa. Y no. Yo quiero decir que la unidad íntima entre el esposo y la esposa se señala en las Escrituras, en el libro de Cantar de los Cantares, como un don de Dios. Y uso estas palabras porque uno de mis profesores enseñó de que justamente la vida íntima, Dios usa palabras y conceptos tan maravillosos para justamente mantenerlo en la intimidad del matrimonio. Qué bello, ¿no? Así lo usa Dios, ¿no? Nuestro Dios es sabio. Hago esta aclaración para señalar que el acto íntimo no necesariamente es pecaminoso y no es la causa por la cual el pecado se transfiera, sino que la naturaleza se transfiere siendo una característica que está inherente en cada uno de los hombres en esta tierra. Quiero leer en Romanos 5, 14, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos 5, 14. Romanos 5, 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, por una sola transgresión. Estoy en la Biblia de las Américas. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Un solo pecado generó la transgresión de todos los hombres. No leo la segunda parte porque justamente es la obra de Jesucristo posterior y quiero enfatizar el pecado hoy día. ¿De qué nos salva Dios? Amados, ¿de qué nos salva Dios? Hoy día es importante que cada uno de los creyentes, los discípulos de Cristo, tengamos claro de qué obra vino a hacer Jesucristo. Hermano, Cristo no murió en la cruz para sanar tus enfermedades. Por favor, dejen de creerle a algunos que les venden un evangelio en donde va a haber salud, salud. Y yo hago la pregunta a esos que venden salud, salud, ¿de qué van a morir los hombres? ¿De qué han muerto los miembros de su iglesia? Si está escrito de que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Se dan cuenta que hay cosas que son completas y absolutamente inconsecuentes? Y responsabilizan a aquel que no es sano de que tiene poca fe. Nunca ellos son los responsables. Qué absurdo.
Cristo murió en la cruz del Calvario por algo más que nuestro cuerpo físico, porque ciertamente vamos a morir, ya sea por cualquier situación, pero vamos a morir si Cristo no viene antes. Pero la bendición que tenemos nosotros es que morimos una sola vez. ¿Sabían usted? ¿No? ¿Sabe por qué digo esto? Porque los que no creen en el Señor mueren 2 veces. ¿Sabían eso? El que nace en Cristo muere solamente una vez si el Señor no viene antes. Nos van a enterrar y vamos a resucitar. Pero los que van a resucitar, si no creyeron en el Señor, para una muerte eterna. El pecado es donde nosotros tenemos que considerar y ver que es lo que hizo la separación entre Dios y los hombres. Vamos por favor a Isaías 59, por favor. Voy a leer. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está allí, no se ha cortado su mano sigue extendida, su oído está atento para oír. Amén, eso dice el texto. Pero, hay un pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos y pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. ¿Sabe de lo que está hablando? De justamente, no solamente de las acciones de los hombres, sino de los pensamientos. El pecado, amado hermano, no significa solamente hacer cosas, sino también tener un corazón inclinado hacia todo lo que está opuesto a la moral y justicia de Dios. Por eso es que debemos escudriñar las Escrituras. Porque en la palabra de Dios conocemos realmente lo que Él piensa de ciertas cosas. ¿Qué entonces hizo separar a Dios del hombre? ¿Fue que Dios acortó su mano? ¿Fue que Dios dejó de oír? ¿Fue que Dios dejó de ser misericordioso, de amar? No, tal cual como Dios le dijo a Adán, lo que ha hecho que tú mueras y seas separado completamente de la comunión conmigo es tu pecado. Porque el día que cometieres pecado ciertamente morirás. Eso es lo que hoy día, amados hermanos, en el mundo está dándose hoy día con un tremendo auge. Maldad, guerra, rumores de guerra. Eso simplemente lo que está mostrando es la maldad del hombre. Hay cosas inconcebibles. ¿Cómo alguien va a destruir algo porque le han hecho algo mal a uno? Eso es justo, dice, ¿verdad? A mí me han destruido, ¿cómo no voy a destruir? Eso es una mente torcida. A todo esto, solamente un consejo. Nosotros debemos respetar a las autoridades. Así que cuidadito, mi boquita lo que dice. Cuidado. A propósito. No le estoy diciendo con eso que le levante velitas al presidente de turno, pero sí le estoy diciendo de que la palabra del Señor nos dice que debemos respetar a nuestras autoridades, debemos honrar al rey, debemos de tener mucho cuidado. Eso no significa que si nos lleva a pecar, nosotros vamos a pecar. Por eso murieron los cristianos en la antigüedad. Pero lo que debemos de tener cuidado es en honrar
Para los que están tomando nota, Romanos capítulo 1, versículo 18 y del 3 al 20, comience a leer Romanos 1, del 18, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, usted se va a dar cuenta de que lo que el apóstol Pablo allí en esa sección de las Escrituras señala justamente la maldad del hombre, cómo el hombre con su injusticia se opone a la verdad de Dios. Por la condición en la cual se encuentra el hombre, y quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, ¿o no? Mire lo que dice el apóstol Pablo, en los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Qué humillante, ¿no? ¿Es humillante? Sí, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Y cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A veces el creyente dice, oh, miren esos hijos de ira. Éramos igual, dice el apóstol Pablo, no éramos diferentes. No había una distinción entre ellos y nosotros, sino que en la condición en la cual nos encontrábamos, y este es el punto, amados. Quizá esta es la conclusión de la lección de hoy. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos adoptó, nos predestinó, nos escogió, nos predestinó. Nos hizo aceptos en el amado. Y en el versículo 7 que correspondía, lo vimos la semana pasada, en quien tenemos redención con su sangre, por su sangre, perdón, en quien tenemos redención por su sangre. ¿De qué nos salvó Dios? Y es lo que acabo de hablar en este tiempo. Dios, amados hermanos, nos escogió porque éramos igual que todos los demás, personas incapaces por nuestra condición de querer acercarnos a Dios. Incapaces. Sí, voy a concluir, pero no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios. El anhelo del hombre sin Dios es alejarse de Él. La luz de su santidad y de justicia alumbra toda nuestra iniquidad y muestra la condición de pecado. Y lo único que quiere hacer el hombre, tal como Adán en Edén, es huir de la presencia de Dios. Porque, amado, la luz deja en evidencia nuestro pecado. Y la palabra nos muestra que no hay quien busque a Dios. No hay. Por eso aquí toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Él nos escogió, Él fue quien nos predestinó, Él fue quien al ver nuestra incapacidad debía hacer algo. Perdón, no debía, Él hizo algo. No tenía ningún deber puesto por nosotros, tal como lo dice, según el puro afecto, según el puro deseo de su voluntad, según lo que Él, el Dios todopoderoso, alto y sublime, justo, santo, decidió, amados hermanos, venir y escoger. Y se recuerdan de la figura que veíamos la semana pasada, antepasada. Escoger es ir a la vega y encontrar una caja de tomates todas podridas. Si usted y yo creía que era uno de los tomates buenos que estaba ahí, que Dios lo escogió, no. Esa caja es una caja llena de tomates podridos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. ¿Sabe por qué es la urgencia de ir a predicar el Evangelio?
Porque las personas que están perdidas no tienen posibilidad de ser rescatados de ninguna otra manera, sino que Dios vaya y los saque de las tinieblas. Y la manera en la cual eso lo puede hacer es por la palabra del Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amados hermanos, eso éramos nosotros. Si es que estamos en Cristo hoy. Y eso es lo que dice la palabra. Éramos algunos de nosotros. Pero Dios nos redimió, nos compró en donde estábamos esclavos del pecado y nos compró no con oro ni plata, ni cosas semejantes. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha que fue inmolado, sacrificado. Sustituyó al pecador. Y esto es importante, la redención, amados hermanos, es pagar, liberar a alguien por un precio. Y liberar, eso fue lo que le pasó a nuestra vida. ¿Se acuerda cuando estudiábamos Éxodo capítulo 13, en donde se hace la liberación del pueblo de Israel de Egipto? Hubo una marca con sangre en los dinteles y en los postes de las casas, y el ángel vio. ¿El ángel de quién era? El ángel de Jehová, que vino justamente a ejecutar el juicio. La semana pasada le contaba a los que andan de repente asustados por las tinieblas: no temáis a aquellos que son simplemente de matar el cuerpo, sino aquel que es capaz de quitar la vida y de enviarla al infierno. Y ese es Dios. Y el ángel de la muerte, el ángel de Jehová ve la sangre en los dinteles y pasa por alto esa casa. Y luego viene la libertad. Y no se olviden que eso es figura de lo que había de venir en la persona de Jesucristo. El cordero inmolado, el cordero de Dios que vio Juan, es justamente aquel cordero sacrificado que había dado su sangre en el libro de Apocalipsis y derramó su vida, según Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado ¿para qué? Para expiación. Por lo tanto, cuando Cristo derrama su sangre como cordero, lo que nos hace pensar en justamente que es el cordero que con su sangre hace pasar por alto el juicio de Dios y nos redime, nos compró y nos hizo libres. Somos libres, ¿o no? ¿En serio? ¿Cuántos libres hay por aquí? Dijo, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? No. Perdón con esa. Nos redimió por su sangre. Pero no solamente eso, nos perdonó nuestros pecados. ¿Sabe lo que nos redimió con su sangre? Nos compró y perdonó nuestros pecados. Perdonar nuestros pecados. ¡Perdonar! Un día conversando con el Manu, él me decía: hoy día perdonar es algo como tan simple, no adquiere valor el perdonar. Perdóname, ya me perdonaste. ¿Ah? Y así de simple, uno va y dice: perdóname, me perdonaste, ya, y pasó y nada más. Y no se detiene a entender que el perdón justamente es poder liberar a alguien del agravio que causó producto de un daño que se hizo. Amado hermano, un daño. Deshonrar a Dios, el pecado que nosotros cometemos deshonra a Dios y va en agravio delante de Dios, nuestro Padre. El pecado es terrible. Ustedes pueden ver, amados hermanos, en lo que leímos en Isaías, lo que hizo el pecado entre Dios y el hombre. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Según Isaías capítulo 59, versículo 1 al 8 que leímos. Lo separó, lo dividió. No se ha cortado la mano de Jehová y ni se ha tapado el oído para oír, pero vuestros pecados han hecho división.
El pecado, amados hermanos, no es algo en lo cual usted pueda pensar, pequé, qué bueno, no morí. ¿Cuántos tenían ese pensamiento? Pequé y no morí, no me pasó nada. No, amados hermanos, el pecado tiene un efecto que a veces nosotros no lo vemos y no lo percibimos. Si la iglesia camina en santidad va a ser notorio. Si la iglesia guarda la santidad en amor, como cada uno de nosotros lo debemos de hacer, va a la iglesia a honrar a Dios por medio de ello, porque Dios nos va transformando. Si permitimos el pecado, yo le quiero decir que estamos deshonrando a Dios, porque eso es lo que nos separó de Dios. Y Dios vino y ahora perdonó nuestros pecados. ¿Y cómo se siente uno perdonado? El peregrino llegando a la cruz iba con una tremenda carga, que era justamente su culpa, su pecado. Y cuando él llega a la cruz, es una imagen que describe el libro El progreso del peregrino de John Bunyan, el segundo libro más leído en la historia, en donde describe justamente el peregrinaje del cristiano, desde que sale de la ciudad de vanidad con una carga muy pesada, pero cuando llega a la cruz, al altar de redención, al altar donde se pagó por el pecado, que es muy bella la imagen, porque todo el camino hasta llegar a la cruz, cristiano, va con una inmensa carga. Pero al llegar a la cruz se comienzan a cortar las ligaduras que lo tenían en esa carga apresado, y cae la carga. Y él, de haber estado todo el tiempo humillado por el pecado, se levanta en pos de la cruz y puede decir, creo yo, como cada uno de nosotros, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Si tú crees, amado, amada, que Dios te libró de otra cosa, Cristo dio su vida porque la paga del pecado era muerte. Y Él murió nuestra muerte, mi muerte, por mis pecados, para que sean perdonados. Pero no solo eso, por eso es mayor gloria a nuestro Salvador, porque su justicia ahora se imputa, se carga a nuestra cuenta. Termino con esto. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15 o 16, dice que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros. Cuando un hombre en la antigüedad era crucificado como juicio, porque la cruz, no se olviden que era una sentencia para aquellos que habían sido enjuiciados y condenados por alguna falta. ¿Cuál fue la causa por la cual los políticos de la época crucificaron a Jesús? Insurrección. Rey de los judíos. Este es vuestro rey, el rey de los judíos. Eso es lo que decían la gente natural, pero había estado dispuesto por Dios que allí se presentaba la ofrenda por nuestros pecados. Pero cada uno de aquellos que iban a ser condenados había un acta en donde estaban todas las faltas por las cuales era condenado. Y la palabra del Señor para bendición de nuestro, por eso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, es que, amados hermanos, en la cruz, en nuestra cruz, había un acta de decreto que estaba por cada uno y por todos los pecados que nosotros cometimos. Y cuando Cristo murió, sustituyendo nuestro lugar, tomando nuestro lugar ahí en la cruz, Él después quita esa acta. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Él murió.
y la paga del pecado era la muerte. Y como Él murió, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no llega hasta ahí nomás, pues. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Glorias sean dadas a nuestro Dios. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De la droga? ¿De la promiscuidad? Por favor, nunca se les olvide a los que estuvieron en la clase hoy. Jesucristo en la cruz del Calvario murió tu muerte y murió mi muerte por nuestros pecados. Y el precio fue su sangre. ¿Podrá haber gratitud en nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador? Que a Él sea la gloria. Padre, tu palabra es verdad. Y queremos en humildad permanentemente asistir a ella cada día como el alimento que nutre nuestro ser y por el medio del cual vamos también siendo vivificados por medio de tu Espíritu. Yo te ruego, Señor, que las verdades fundamentales por las cuales tú nos has dado vida en Cristo Jesús puedan ser atesoradas en nuestro corazón, recordadas, meditadas, para que si alguno de los que, oh Señor, en medio del peregrinaje estamos con debilidad, seamos fortalecidos. Y para aquellos, Señor, que aún viven engañados y en perdición, sean alcanzados por la gracia tuya, conforme al poder que tienes para hacer del hombre una nueva criatura, según tu divina voluntad. Señor, que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros. Y muchas gracias por la obra que hiciste, oh buen Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sustituto de nuestras vidas, el pago por nuestra vida. Oh, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Que valoremos cada día a nuestro Salvador, al que murió por nosotros en la cruz y con su sangre nos redimió de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, y nos hizo parte de la gran familia que tú estás formando, constituyendo en este tiempo. Confiamos en la obra de tu Espíritu en nosotros, en la efectividad de ella sobre cada uno. Y permítenos, Señor, con gozo, como redimidos, como bienaventurados, adorarte en medio de la reunión de los santos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.